Las halófitas son especies que han desarrollado una serie de mecanismos que les permiten completar su ciclo vital en ambientes altamente estresantes como lo es la zona costera. Entre las halófitas se encuentran Salicornia bigelovi y Salicornia ramosissima, especies de marismas con metabolismo C3. Junto con las otras marismas ofrecen servicios ecosistémicos como lo son el ser refugio de varias especies, algunas de interés comercial, ser base de cadenas tróficas, su papel en afitorremediación y en el turismo como sitios de avistamientos de aves. No obstante, en las últimas décadas el problema del cambio climático ha despertado interés en los fisiólogos y botánicos para comprender cómo podría afectar este cambio a la fisiología de las marismas. El cambio climático se debe principalmente a un aumento rápido en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, e incluye cambios en la media de la temperatura atmosférica, superficial del mar, precipitaciones y aumento en el nivel del mar. Debido a sus ubicaciones geográficas, las zonas costeras son más vulnerables a estos cambios. El cambio de la temperatura por sí solo afecta los procesos de fotosíntesis, transpiración y ciclo de nutrientes de la marisma, pero también pueden tener consecuencias sobre el nivel del mar, en la temperatura superficial del mar y a su vez contribuir a la salinización. En un estudio con S. ramosissima, las temperaturas frías y calientes afectaron la asimilación del dióxido de carbono. También se concluyó que el calor puede ser modulado con la salinidad óptima, en comparación con el frío, que limita en mayor medida la capacidad de asimilación de dióxido de carbono, independientemente de la concentración salina. También se mostró que el exceso de salinidad intensifica el impacto negativo del calor. En estudios de campo, S. bigelovi germinaba en diciembre y en enero con temperaturas de 4.0 grados centígrados, y al probar con diferentes temperaturas se inhibió a 26 grados centígrados. Al comparar con otra especie se dieron cuenta que no había inhibición a 32 grados centígrados. De hecho, este tipo de temperaturas estimulaba su germinación, ya que es una especie de germinación tardía, a principios de verano. Por lo que las respuestas de las halófitas a la temperatura es dada por sus requisitos ecológicos, que es característico de cada especie aunque sean del mismo género. La salinidad puede variar, además de con la temperatura, con las tasas de evaporación y precipitación. En S. ramosissima, la salinidad afecta el funcionamiento fotosintético principalmente en términos de difusión de dióxido de carbono estomática y mesófila, y la actividad de la enzima carboxilasa rubisco, que fija el dióxido de carbono. En S. bigelovi, los niveles de germinación máxima con temperaturas óptimas se obtienen con 4.04% de sal marina. Al aumentar, se disminuye el porcentaje de germinación y parece inhibirse con salinidades superiores a 10%, independientemente de la temperatura. Los porcentajes anteriores son altos comparados con otras especies de marismas, por ejemplo en S. europea, que mostró una tasa de germinación del 10% en 5% de sal. Aumenta en la concentración de dióxido de carbono. En general, se ha documentado que el aumento de dióxido de carbono resulta beneficioso para las halófitas de metabolismo C3 y C4. En S. ramosissima, las altas concentraciones pueden resultar beneficiosas, ya que atenúan la reducción de nitrógeno que se produce con el exceso de sal, que daña la capacidad del enzima rubisco. Sin embargo, no hubo efectos significativos en el crecimiento, aunque sí tuvieron valores más altos en comparación con las que no fueron cultivadas a altas concentraciones. Esto es por la inversión de energía que la planta utilizaba para permitir la capacidad fotoquímica incluso a altas salinidades. Finalmente, me gustaría decir que si se requieren dar buenas predicciones sobre cómo puede afectar el cambio climático a las marismas, es necesario valorar el área,
ya que algunas zonas pueden ser más propensas a un daño ecológico y fisiológico, porque los parámetros globales no se incrementan o disminuyen de forma uniforme. Además, si bien es útil evaluar los parámetros del cambio climático por separado para tener una idea de cómo podría afectar, no se debe de perder la vista de que la gran correlación que hay entre ellos, ya que en la vida real los parámetros van a suceder de forma simultánea, lo que puede intensificar aún más los daños. Gracias.